¿cómo están? Estamos en un nuevo programa. En el día de hoy nos encontramos con Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, también abogado, teólogo, historiador de la Iglesia. Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a usted No, por vos por acompañarnos. Al contrario. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. El arzobispo estuvo acá hace poco en las fiestas patronales del colegio, pero bueno, vino una vez más. Gracias al padre Juan Manuel pudimos traerlo para hacer esta entrevista en la que vamos a estar hablando de varios temas. Para empezar, queríamos preguntarte, ¿qué encontrás de felicidad en tu profesión? ¿Qué te hace feliz de la profesión que elegiste? Yo creo que la clave es encontrar la felicidad en aquello que a uno le gusta. Y de alguna manera, cuando yo tenía 18, 19 años, me empecé a plantear la vocación. Y bueno, encontré que en el ser sacerdote yo me estaba como planificando. Entonces, más allá de las dificultades, el poder ser cura, el poder anunciar a Jesús, el poder ayudar a la gente, el poder estar en una comunidad, a mí me hizo siempre muy, pero muy feliz. Hoy puntualmente ya, bueno, la Iglesia me pidió otra misión, que fue la de ser obispo y después arzobispo de Buenos Aires. Y bueno, y hay que también encontrar motivos para la felicidad todos los días, porque si uno no encuentra motivos para la felicidad todos los días, le termina amargando la vida a los que tiene alrededor. Así que en ese sentido te diría que a mí lo que hoy me hace feliz es estar con los curas y poder ayudarlos, ir a las comunidades, participar de encuentros como este, estar en contacto con los jóvenes, patear la calle, patear la ciudad, descubrir la presencia de Dios en la vida de todos los días, poder anunciar su palabra. Bueno, me interesa, me gusta, me hace bien y yo digo que más allá de los problemas, esas pequeñas cosas cotidianas me siguen sosteniendo en la felicidad de haber encontrado una vocación cuando era muy pibe y que todavía hoy la estoy desarrollando. Y hablando de esto de la nueva misión que le dio la Iglesia, ¿no? Como arzobispo de Buenos Aires. Sí. ¿Qué significado le puede dar a eso de ser arzobispo de Buenos Aires? Que es tiene un nombre muy grande. Sí. Mira, lo primero es, no hay que creérsela, ¿sí? La gente a veces me agradece y se quiere sacar fotos y me ve por la calle y me reconoce y yo digo que Dios siempre es más importante que yo y que yo soy un instrumento de Dios y que creo que el día que me la crea es el día que me empecé a equivocar. La Iglesia me pide esta misión, creo que es Dios el que me elige para esto, pero seguramente no porque sea un genio, sino porque, bueno, son los misterios de Dios. Yo siempre digo que Dios elige a los peores y, bueno, me eligió a mí. Pero lo que tengo claro es que es una misión muy grande, una enorme responsabilidad y entonces me tengo que confiar mucho a Dios por esto que les decía, porque uno conoce los propios límites y también apoyarme en los demás, ¿no? A mí me gusta hacer amigos, a mí me gusta laburar con otros, entonces no creérmela, no cortarme solo y no creer que soy yo el que la tiene re clara, sino al contrario. Soy un instrumento de Dios que me eligió para una responsabilidad enorme que tengo que, por supuesto, tomar conciencia porque tengo que hacer las cosas bien. Es un fiel creyente de la humildad, ¿sabe? ¿Cree usted que el trabajo en equipo es lo que genera siempre mejores frutos? Por supuesto, lo que genera mejores frutos siempre es la humildad. Mirá, y el trabajo en equipo. La humildad en realidad viene de la palabra humus, ¿no? De la tierra. Y hay una leyenda de la mitología griega, un mito que dice que se peleaba Hércules con el hijo de Gea. Gea era la tierra. Y se peleaban y luchaban. Y cuando lo tiraba al piso, Hércules, al hijo de Gea, dicen que recobraba fuerza. Y entonces seguía la pelea, hasta que se dio cuenta que cuando lo tiraba al piso recobraba fuerza. Entonces, ¿qué hizo? Lo empezó a levantar y termina venciéndolo porque no lo deja estar en contacto con la tierra. Bueno, yo creo que cuando uno no está en contacto con la tierra, con la propia fragilidad, con la propia vulnerabilidad, cuando uno se la cree y no somos conscientes de nuestras propias debilidades, ahí es donde perdemos fuerza, ¿no? Hay otro cuento de la mitología que a mí me gusta contar, que creo que lo conté acá, que es cuando Ícaro se quería escapar de una isla. ¿Se acuerdan? Yo lo conté en la isla, sí, en la misa de patronales. ¿Y qué le pasó? Él se la creyó, se puso unas alas y después se empezó a entusiasmar y empezó a ir hacia el sol. Y el sol le derritió las alas que eran de cera, ¿no? Bueno, eso es lo que nos pasa. Entonces yo creo que hay que aprender de la humildad, hay que aprender de la propia fragilidad y entonces cuando uno no la tiene totalmente clara y cuando uno no se la cree, es capaz de pedir ayuda y trabajar en equipo. Y en esta humildad puede encontrar también algunos miedos en el camino, capaz. Supongo que si bien es un rol muy importante y la gente que llega a este rol está capacitada, y asumo que usted lo debe estar, probablemente haya tenido muchos miedos en el camino, ¿no?
Sí. Por eso será que Jesús, cuando elige a los discípulos, una de las cosas que les dice es no temas, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando a mí me nombraron arzobispo de Buenos Aires, que me lo dijeron, en el momento sentí que el amor de Dios era demasiado y que la misión que me pedía era enorme, y sí, me agarró como miedo, ¿no? Hay que tener cuidado. Por un lado, el miedo nos advierte de ojo, pero por otro lado, cuando el miedo crece mucho, nos paraliza. Yo al que le tengo cuidado es a ese miedo grande que me paraliza. A ese miedo no lo quiero. Ahora, al miedo que a veces me advierte que hay que ir con cuidado, ese miedo me parece que a veces puede llegar a ser un poquito sano. ¿Tuvo alguna vez alguna situación en la que sintió este miedo como una advertencia y pudo darse cuenta a tiempo? Sí, sí. Sí, a veces a la hora de tomar decisiones, cuando uno vuelve en la cabeza, a veces a la noche, no es bueno. Dicen que los problemas tienen que quedar en la puerta de la oficina y como mucho los tenés que llevar hasta la puerta de tu casa, pero los problemas no tienen que entrar con uno. Bueno, a mí no me sale eso. Los problemas entran a mi casa. Y a veces a la noche pensando uno, no sé si es miedo, pero advierte que está tomando una decisión que no es correcta, y yo creo que a veces es como una ayudita que Dios te da, y a veces son otras personas las que te dicen, che, pará, Jorge, por ahí no, por ahí no. Así que eso está bueno. Yéndonos capaz de, nos vamos más por un lado de experiencias personales que tuviste vos dentro de la iglesia, y hablando también de la comunidad y lo que tiene, el valor que tiene la comunidad dentro de la iglesia y dentro de una sociedad, en el mundo. ¿En qué situaciones podrías contarnos, en qué experiencias que viviste se hizo presente la obra de Dios? Que puedes decir, acá yo hice bien mi trabajo, puse bien mi fe y se lograron experiencias que te marcaron. Hay muchas. El otro día pasé por una zona en la que yo fui seminarista. Yo fui seminarista en una zona de lo que se llama el Troncos del Talar, en el partido de Tigre. Y era una zona totalmente descampada, atrás de un arroyo. Había 4 o 5 familias que se habían instalado de una manera muy, pero muy precaria. Tenían todos carretas y salían a buscar con las carretas cosas para después vender. Y me acuerdo que nos empezamos a juntar a rezar, ¿no? En el medio de los yuyos y de lo que era ese campo totalmente, un lugar que no era para vivir realmente, pero bueno, esta gente muy, muy pobre se había instalado allí. En un momento a un pibe lo mataron en esa zona y nosotros empezamos a rezar en el lugar en el que habían matado al pibe este. Y después dijimos, ¿por qué no construir acá una pequeña capillita, un oratorio? Y empezaron a llegar más vecinos. Y entre todos construimos una capillita que después me acuerdo que sorteamos cómo se iba a llamar, y sorteamos y salió San Cayetano. Y el otro día pasé con el auto por ahí y les aseguro que no podía creer. Hoy es un barrio, creció, la capilla creció, la comunidad es enorme. Y vos decís, eso fue obra de Dios, eso fue obra de Dios, ¿no? O sea, Dios fue trabajando en ese grupito de gente que nos reuníamos, que rezábamos, que íbamos limpiando el terreno, que nos juntábamos a rezar, que empezamos a dar catequesis abajo de un árbol. Y de repente hoy, y esto no es en el medio del campo, esto es en el partido de Tigre, o sea, acá relativamente cerca. Bueno, hoy hay un barrio que tiene su capilla, que tiene su sacerdote y que tiene toda una organización comunitaria que empezó hace más de 25 años. Y acá en esta situación que cuenta se hace ejemplo de lo que decía hace un momento, de que la unión hace la fuerza. Exacto. Que toda esta gente se unió por un propósito y lograron construir esta capilla y hoy es un lugar de comunión para todos. Exacto. Hay una frase que dice, sueño que se sueña solo es pura ilusión. Sueño que se sueña juntos, señal de solución. Yo creo que es eso. A veces los sueños, cuando los soñamos solos, es un puro divague. Pero cuando el sueño lo soñamos con otros, es como que empieza a concretarse. Tiene más fuerza, digamos. Exacto. Y empieza a concretarse, realmente. Muy bien. Bueno, también queremos acercarnos más la mirada de la iglesia hoy en día, con lo que estuvo pasando en estos últimos meses, con el fallecimiento del Papa Francisco, con la llegada del nuevo Papa, de León XIV. También el significado, por ejemplo, que le daba el Papa Francisco a la iglesia, con los pobres,
o las enseñanzas que dejó Francisco en general, ¿no? Que son muy importantes, muy significativas para la Iglesia. ¿Qué enseñanzas cree que el Papa Francisco dejó muy marcadas hoy en día en el mundo? Yo creo que son muchas y que seguramente nuestro mejor homenaje será vivirlas, concretarlas. Creo que entre las enseñanzas más importantes, una, que en la Iglesia hay lugar para todos. Y el Papa repetía para todos, para todos, para todos. Así lo hizo en la Jornada Mundial de los Jóvenes, en la última que participó en Portugal, ¿no? Creo que tenemos que aprender que en la Iglesia hay lugar para todos porque en el corazón de Dios hay lugar para todos, ¿sí? Dios nos ama, Dios no nos juzga, Dios sabe que con nuestra vida muchas veces hacemos lo que podemos y no siempre lo que queremos, y creo que está bueno poder anunciarle a tantos hermanos que se sienten discriminados o se sienten rechazados que en el corazón de Dios y en la Iglesia tienen un lugar. La otra enseñanza importante me parece es la ligada al cuidado de la casa común. El Papa escribió una encíclica ligada a todo el tema de la creación y el llamado a que cuidemos la tierra y de que cuidemos la creación como la casa de todos, ¿no? Laudato Si es la encíclica. Me parece que también instaló un tema muy importante frente a todo lo que fue el calentamiento global. Y las nuevas generaciones, seguramente la de ustedes, tienen una conciencia ecológica mucho más fuerte que la que tenemos las generaciones más grandes, que para nosotros es un tema casi extraño. Entonces, que el Papa haya hablado de esto, es como que puso en agenda una cuestión que me parece que todavía el mundo tiene una deuda muy, muy grande. Lo otro que plantea el Papa, y me parece que también es un tema fuertísimo, es la necesidad de que como Iglesia y como sociedad tenemos que estar al lado de los más pobres. El Papa planteó siempre las víctimas de la guerra, y se acuerdan que hasta el último momento el Papa hablaba de la martirizada Ucrania y las víctimas de la guerra de Rusia y Ucrania. Nos habló de los migrantes, y en Europa ese fue un tema muy, pero muy fuerte. Su primer viaje afuera de Roma fue en su momento a la isla de Lampedusa, una isla que está en el Mediterráneo, donde habían llegado los cadáveres de un montón de gente que en barcas había tratado de llegar desde el norte de África a Europa. Y el Papa planteó allí que el Mediterráneo se había transformado en el cementerio del mundo. Y de vuelta, insistió con que prestemos atención a la cantidad de hermanos pobres excluidos que hay. Y me parece que este es otro tema que Francisco plantea enormemente, ¿no? Y para nosotros, me parece como vigencia para los argentinos, pero lo hizo para todo el mundo. El Papa, frente a la cultura de la indiferencia, el Papa dice, hay muchísimos que dan vuelta la cara frente a la realidad de los que sufren, vivir la cultura del encuentro, ¿no? Salir al encuentro de tantos hermanos. Y creo que en ese sentido, ese mensaje es muy actual para los argentinos. También tengo conocimiento que estuviste participando demasiado, tenés gran valor dentro de las villas, tuviste un gran aporte dentro de las villas, y me gustaría saber qué experiencias tenés para contarnos. Siento que es un ambiente bastante interesante y que la Iglesia capaz que le da mucho valor, y también por las enseñanzas que dijiste del Papa Francisco. Entonces me gustaría que cuentes un poquito de eso. Sí, yo fui sacerdote en una villa en San Isidro, la Villa La Cava. Yo llegué allí como diácono, después mis primeros 8 años de sacerdote, y después fui a otro barrio también muy pobre, muy carenciado, en Tigre, y después volví a La Cava como párroco, ¿no? Me decían por qué vivía dentro de la villa. Yo no vivía en la parroquia, vivía en una casita dentro del barrio. Y yo decía que era para aprender. Tenía mucho que aprender de los más pobres. Las experiencias son muchísimas. Experiencias de dolor y de alegría. Yo digo que en las villas la vida se vive sin maquillaje. Y sin maquillaje, ¿qué significa? Que nadie la caretea. Los momentos lindos se festejan y se viven a full. Las fiestas, los cumpleaños, los logros. Y los momentos de dolor y de tristeza tampoco se disimulan. Se viven de una manera muy, pero muy fuerte, ¿no? ¿Cree que falta capaz un poco de eso en la sociedad? Totalmente. Un poco más de realismo. Totalmente. Fíjense que yo les decía recién de los dolores y los sufrimientos que en la villa se viven con todo, ¿no? En general, en el resto de la sociedad, los velorios hoy duran 5 minutos, casi no hay velorio, rápidamente terminamos y te mando un mensajito de WhatsApp para decirte mi más sentido pésame, te mando un abrazo grande. No somos capaces de transitar el dolor y la muerte, casi que le tenemos miedo al sufrimiento, y yo creo que tenemos que hacernos cargo de que es parte de la vida,
no sabemos transitar el dolor. Y quizá por eso tampoco sabemos celebrar bien y con todo. A veces para celebrar, para pasarla bien, necesitamos estimulaciones externas. Falopa, alcohol, ¿sí? Necesitamos estimulación de afuera porque no sé festejar de otra manera, no sé reírme sanamente. Entonces creo que hemos perdido esa capacidad de celebrar y esa capacidad de llorar. Francisco tiene una cosa interesante, pero en muchos discursos hablaba de que al mundo le hace falta llorar. Y uno dice, ¿de qué está hablando el Papa? Y en realidad el Papa lo que quería era que nos hagamos conscientes del dolor, nos hagamos conscientes del sufrimiento de tantos hermanos y que con las lágrimas podemos limpiar la mirada. Y si limpiamos la mirada quizá tenemos posibilidad de mirar con un poquito más de amplitud y de esperanza el futuro, ¿no? Entonces yo creo que cuando el Papa nos decía al mundo le hace falta llorar, tenía razón. Termino con esto. Ustedes se acordarán, María Magdalena, esa discípula de Jesús que fue de las primeras que se enteró de que Jesús había resucitado, ¿no? Y gracias a la alegría de ella y a su testimonio de que Jesús había resucitado es que nosotros, 2000 años después, creemos que Jesús está vivo. Y uno dice, ¿por qué María Magdalena se habrá llenado tanto de alegría? ¿Por qué esa mujer habrá estado tan feliz sabiendo que Jesús había resucitado? Y yo creo que es porque primero se lloró la vida. Se lloró la vida al pie de la cruz, se lloró la vida cuando suponía ella que habían robado el cuerpo de Jesús de la sepultura. Es decir, fue capaz de vaciar su dolor con las lágrimas para después llenar su corazón de alegría. A veces a nosotros nos falta eso. No somos suficientemente alegres porque tampoco hemos sabido transitar los momentos de tristeza a fondo. Hablando un poquito de las villas también, de que estuviste en La Cava, en una entrevista mencionaste que después de estar afuera de la villa volviste y te hicieron un pasacalles que decía de vuelta a casa. ¿Qué significa eso, de vuelta a casa? Que aún hoy sigue siendo mi casa. Yo ahora hace mucho que no voy. Desde que soy arzobispo de Buenos Aires no volví y no estoy tan lejos, estoy cerca. Pero, qué sé yo, a veces hay que prepararse emocionalmente porque es un barrio que para mí significa mucho, mucho. Mucha historia, muchas vidas, muchos rostros, muchas alegrías, muchos sufrimientos, muchas esperanzas. Y entonces, bueno, sí, es mi casa, claramente es mi casa. Yo me siento muy cómodo con todo el mundo, pero si tenés que decir, bueno, un lugar en el que volverías, ¿no? A mí me llama la atención porque cuando yo cumplí 20 años de cura, yo decía que era el cura más feliz del mundo. Yo era el párroco ahí en la Villa La Cava. Y a la semana siguiente me llamaron para decirme que iba a ser obispo, ¿no? Bueno, ahí me lloré la vida, porque realmente me costaba dejar de nuevo el barrio y dejar de ser el pastor de esa villa. Porque yo tenía esa idea, los planes de Dios no son los nuestros, de que, bueno, que yo ya me iba a quedar ahí para siempre, que ya había vuelto al barrio y entonces de ahí me iba al cementerio. Y de repente, bueno, los planes de Dios fueron distintos, pero en mi corazón siempre la villa representa mucho, porque, como les decía, ahí se vive todo tan intensamente que sos familia. Y sos familia y por eso entonces ese pasacalle que lo tengo guardado, que dice de vuelta a casa. Qué lindo. Volvemos de vuelta a este tema de la unión, que sé que es muy importante para usted. Volviendo capaz a la idea del Papa Francisco, el Papa Francisco hacía mucho eje, como usted decía, en los pobres o en el cuidado del planeta. ¿El Papa León XIV cree que va a seguir por esta línea o cuál cree que va a ser su principal objetivo en su mandato? No, estoy seguro que el Papa León XIV sigue por esa línea. Fíjate que el Papa hoy por hoy insiste con el tema de la paz. Tiene tan claro que tenemos que ser todos constructores de paz. En una de las primeras intervenciones del Papa León, cuando estuvo con periodistas, les decía, todos tenemos que ser forjadores de paz y tenemos que revisar, para ser constructores de paz, cómo nos tratamos, cómo hablamos de los demás, qué cosas hacemos por los demás y qué cosas escribimos de los demás. Y en ese sentido a mí me hizo acordar cuando Francisco nos decía que a veces hay gente la gente chismosa son como terroristas, porque se acercan, tiran el chisme, que es la bomba, y se van. O cuando el Papa hablaba del terrorismo de las redes, ¿no? Entonces fíjate cómo con distinto lenguaje, pero los dos insisten con que todos somos constructores de paz. Y esto me parece que es clave. Del mismo modo, el otro día me gustó porque
el Papa León decía, así como existe la cultura de la indiferencia, de la que Francisco insistió tanto, también nos advirtió sobre la globalización de la impotencia. Es decir, hay gente que no es indiferente, hay gente que frente al dolor del otro se ocupa o le preocupa y le duele. Pero el Papa decía, cuidado, porque también nos puede agarrar la globalización de la impotencia. ¿Qué es la impotencia? Es decir, no vale la pena seguir. ¿Para qué voy a seguir haciendo cosas? Si todo sale mal, si parece que los malos ganan, ¿no? Entonces creo que el Papa León va teniendo algunas expresiones muy, pero muy buenas que claramente en realidad no es que sigue la línea de Francisco solamente, es el magisterio de la Iglesia y que por supuesto que León XIV le pondrá su impronta. ¿Tuviste alguna oportunidad, ¿no?, de conocer al Papa? Sí, ¿Y de qué podías conversar? Yo trabajo en el dicasterio de los obispos, que para decirlo en fácil es como si fuera un ministerio que se ocupa de las evaluaciones y el discernimiento para el nombramiento de obispos en el mundo. El Papa León XIV, cuando era el cardenal Prevost, fue parte de ese dicasterio y entonces nos conocimos allí. Y después cuando lo nombraron Papa, yo viajé en junio, estuve con él en una audiencia pública de los miércoles, nos saludamos, nos reconocimos por supuesto, y después tuve una audiencia privada el 7 de junio, creo que fue un sábado, y pudimos charlar. Y es un hombre de una personalidad distinta, Francisco, si quieren es un hombre más apocado, de menos palabras, pero muy preciso, de mucha capacidad de escucha, una escucha activa, muy agradable en el trato, muy sencillo. Hablabas un rato de que capaz la Iglesia tendría que abocarse más a generar conciencia social y que la gente quiere involucrarse en los temas que pasan en la sociedad y en el mundo. ¿Cree que hoy ese es un poco el mensaje que la Iglesia tiene que transmitir o que el Papa debe acercarse a las nuevas generaciones como para inculcar esto de que la gente participe, que la gente se preocupe por lo que está pasando? Yo creo que en realidad lo que el mundo necesita es cristianos de lunes a lunes, ¿no? Digo, a veces hemos acentuado mucho los cristianos de domingo, los cristianos de parroquia, que está muy bien, por supuesto, pero después el desafío es el compromiso en la diaria. Cómo ser cristiano y vivir el evangelio en el laburo, en el estudio, con mis amigos, en la facu, en el colegio, con mi familia. Me parece que ahí se juega, ¿no?, el ser cristiano. Y me parece que tenemos que repensar muchas cosas. A ver, digo, la Argentina tiene un porcentaje amplísimo de bautizados. Yo creo que más del 80% de los argentinos están bautizados. Es decir, en algún momento nosotros o nuestros familiares decidieron que siguiéramos los valores del Evangelio y que nos identificáramos con Cristo. Sin embargo, nuestra sociedad es una sociedad competitiva, egoísta, que excluye, prejuiciosa, que discrimina, violenta. Quiere decir que nos falta mucho todavía de cómo concretar el Evangelio, que es el Evangelio que decimos creer. Tal cual. Y bueno, también sumando un poco esto de la sociedad que tenemos hoy en día, violenta, con la cantidad de situaciones que pasan en el mundo. Y sumando a lo que menciona el Papa, las primeras palabras del Papa, si no me equivoco, fue que la paz esté con ustedes. Y teniendo en cuenta el contexto social que estamos viviendo hoy en día, ¿qué significa para usted esto de que el Papa use estas palabras? A ver, es lo que les decía antes. Me parece que el Papa hace eje en el tema de la paz porque entiende, por un lado, que la situación de guerras en el mundo es insostenible, donde hay un enorme tráfico y negocio con las armas, y eso es un escándalo, mientras hay miles de habitantes del mundo que se están muriendo de hambre. Y al mismo tiempo el Papa nos está alertando a todos que aunque estemos en territorios, gracias a Dios, donde no hay conflictos armados, el Papa entiende que todos nosotros podemos ser artífices de paz o artífices de guerra. La guerra empieza por el propio corazón, ¿no? Cuando empiezo a odiar, cuando empiezo a hablar mal del otro, cuando me meto en las redes y descalifico y digo cualquier cosa de todo el mundo, bueno, ahí se está dando un clima de violencia que es el que después puede terminar en las armas. Igualmente digo, por lo menos en el barrio en el que yo estaba, que sí, era un barrio en la villa que había armas, ¿sí? Que en general, por supuesto que no las queríamos y que tratábamos de que no se usaran y que yo he conocido y he visto muchísimas escenas muy violentas donde se han disparado, donde se ha matado gente, y eso es brutal. Y yo decía, bueno, es un porcentaje muy chico el que tiene armas en el barrio, las bandas armadas, las bandas que son violentas y que se matan. Pero hay otro arma que la tenemos todos, que está entre los dientes, que se llama lengua. Y a veces decimos cosas tan hirientes,
decimos cosas tan duras de la gente que es como matarlos en vida. ¿Cree que hay mucha agresividad en la sociedad de hoy? ¿Cree que capaz hoy con las palabras, si bien no son armas literalmente, pueden dañar mucho más? Creo que estamos viviendo tiempos de mucha violencia verbal, donde nos descalificamos, donde nos desprestigiamos, donde nos tratamos muy mal. A ver, yo planteo siempre que es verdad que los argentinos vivimos lo que llamamos la grieta, ¿no? Esta división entre nosotros. Pero me parece que es interesante pensar que las grietas, y vuelvo a la villa en la que yo estaba, yo vivía en una casa que tenía un patiecito, y como las napas estaban muy arriba porque había mucha agua, entonces era como difícil que la tierra se asiente. Entonces tenía un patio en el que había una rajadura que en general se volvía a abrir aunque la cerráramos. Bueno, yo digo que esas son las grietas, las que están en las paredes o en el piso, y que en general vuelven a abrirse. A mí me gusta hablar en la sociedad de herida. Entre nosotros lo que hay es una herida que es profunda, una herida que nos duele, pero al mismo tiempo a mí la herida me da como la idea de que se puede alguna vez cicatrizar y dejar de doler. Entonces creo que si entre nosotros nos empezamos a tratar bien, si entre nosotros nos empezamos a respetar, si entre nosotros nos empezamos a mirar como hermanos, entiendo que esa herida puede cerrar. ¿Cómo puede decir que la Iglesia, qué rol tiene la Iglesia, ¿no?, ante esta realidad, tanto en la actualidad, cuál es el propósito de la Iglesia en la actualidad con estos conflictos que tiene la sociedad y cómo se ve para un futuro, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué rol puede ocupar esto? Yo creo que la Iglesia tiene un papel fundamental en esto. Nosotros tenemos que ser constructores de puentes en esta sociedad herida o agrietada, ¿no? Claramente, la sociedad tiene que ser forjadora de unidad y forjadora de paz. Por lo menos, si ustedes ven los mensajes míos, ya sea de las homilías, de los Te Deum, las entrevistas, siempre insisto con eso. Los argentinos tenemos que aprender a ponernos de acuerdo en 4 o 5 temas que generen mínimamente consenso como para poder tirar para el mismo lado. Un poco creo que todos en la clase dirigente son responsables de una situación de pobreza en la que estamos y una situación de crisis económica que ya lleva muchos años. Entonces digo, si todos un poco han sido responsables de provocar esto, creo que sería bueno que se sienten en una mesa para tratar entre todos de buscar una solución. Y hablando un poco más de la Iglesia, yo traje un poco de información que habla de que cada vez se detecta que hay menos gente que se dedica al cristianismo o a la religión como vocación profesional. Actualmente hay más de 400.000 sacerdotes, una disminución de más de 700 frente a 2022, y los seminaristas mayores eran 108.000 en 2022 y se detectaron 106.000 en 2023, un descenso del 1,8%. Y en Europa o Asia llega a pasar el 4%. Y para que la gente se haga una idea, hay aproximadamente 3.000 católicos por cada sacerdote en el mundo. Entonces, ¿por qué cree que pasa este fenómeno? ¿Por qué cree que Sí, a ver, igual sucede? son números, como todos los números en general, hay que tener un poco de cuidado, porque también tiene que ver con dónde se registra y cuáles son las zonas. A ver, ahí seguramente no registre, por ejemplo, que nosotros este año al seminario de Buenos Aires entraron 3 pibes nada más. El año que viene entran 13. Claro. Sí, depende de la época. Esto es algo muy reciente igual, Eso, es un fenómeno que se viene tiene que detectando ver post con pandemia. distintos lugares, según la zona. Por ejemplo, Europa es un continente que tiene mucho problema con el tema vocacional, por ejemplo. No pasa lo mismo en África o en Asia. La mayoría de las congregaciones religiosas hoy tienen un resurgir muy importante de vocaciones en Asia, ¿sí? Y esto es como un dato sintomático. Y después hay regiones que por épocas. Entonces, es verdad que ha habido una reducción importante de sacerdotes o de vocaciones, pero yo creo que siempre son también desafíos de cómo volver a plantearnos el Evangelio y cómo volver a... ¿Qué será lo que Dios también nos está diciendo? Ahora, insisto, creo también que tenemos que tener en cuenta que datos así son datos más generales, pero después cuando uno ve por zona, por región, por país y hasta por diócesis, a veces las cosas son no tan así. ¿Cree capaz que los jóvenes hoy en día o sea, comparando épocas y todo eso, ¿por qué cree que capaz que los jóvenes no eligen tanto la vida sacerdotal como pasaba anteriormente? ¿Cree que es por algo en especial o solamente...? Yo creo que la sociedad cambió, esto es claro. En algún momento la centralidad de la fe era muy importante,
muy importante en las familias. El tema de la fe era algo muy fundamental. Hoy el tema de la fe no es un tema tan fundamental que se habla o que se vive o se celebra en todas las familias, con lo cual la fe se transmite también. Se transmite de los abuelos a los padres, de los padres a los pibes. Y si tus padres, tus abuelos no te hacen conocer lo que es una comunidad parroquial, no te hacen conocer un colegio parroquial donde conozcas un cura, que por otro lado también, acá hay un segundo elemento, también nosotros como curas tenemos que plantearnos cómo estamos transmitiendo nuestra alegría. Esta primera pregunta que me hicieron, ¿no? Sí. ¿Dónde están las razones para mi felicidad? Bueno, si yo me muestro sacerdote amargado, protestón, quejoso, mala onda, no voy a contagiar a ningún pibe que se plantee por lo menos la posibilidad de ser sacerdote, ¿no? Entonces, creo que hay un cambio social importante, pero creo que también los curas y las comunidades tenemos una enorme responsabilidad de mostrar también dónde está la alegría en la vocación que hemos elegido. Tal cual. ¿Cree mucho en esto de usar la felicidad para convocar a la gente, para convocar a los jóvenes sobre todo? ¿Cree que es la clave? El Papa Francisco escribió su primera exhortación apostólica, que es su primer documento, se llama La alegría del Evangelio. Y el Papa decía, la alegría es la respiración del cristiano. Yo creo que sí, es clave. Es clave plantear el mensaje de Jesús desde la alegría. Yo le digo a veces a la gente en las parroquias, Jesús está vivo o está muerto. Y la gente con cara de nada te dice, vivo. Hermano, poner un poco de onda. O sea, si está vivo, avisale a tu cara, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender, más allá de los problemas, a vivir con una alegría de fondo que nada ni nadie me puede quitar porque creemos en Jesús resucitado. Claro, capaz que vas más por un lado de reconocer que la felicidad y el capaz que querer una vida sacerdotal o simplemente ser presente en la iglesia va acompañado de reconocer que la felicidad va en Dios, ¿no? De estar acompañado de Dios. Sí, y por otro lado, porque creo que también cuando en cualquier vocación, cuando uno descubre que no hay mayor alegría, la mayor alegría está en dar que en recibir. O sea, digo, cuando uno hace cosas por los demás, uno se planifica, uno se siente feliz. Eso es muy, pero muy bueno. Sí, no solo por el beneficio propio. Exactamente. En general, las vidas que se ocupan de sí mismas nada más, de manera más individualista, más egoísta, se terminan secando. En cambio, la vida más entregada, una vida que se anima a jugarse, les aseguro que es mucho más feliz. Hay una frase, hay una película que se llama Lágrimas del Sol, una película vieja, pero al final tiene una frase que dice que todo lo que no se da se pierde. Y yo creo que en esta vida estamos para dar. Porque aquello que no damos, lo que no doy de alegría, lo que no doy de mi tiempo, lo que no doy de amor, lo que no doy de perdón, se va conmigo, se pierde, ¿no? En cambio, aquello que doy es capaz que se multiplica. Y viene hablando mucho en la entrevista de estas actitudes que ve en la sociedad actualmente, de la pérdida de valores un poco de la gente, que son los valores que promueve también el cristianismo. ¿Cree que capaz la falta de cristianismo o de fe que viene teniendo la gente va de la mano con esta falta de valores que se está detectando? Sí, claramente. A ver, no es que la iglesia o el evangelio sean los únicos que proponemos valores. Por supuesto que hay gente que quizá no tiene fe y tiene muchos valores. Yo lo que creo es que tenemos que animarnos a socializar esos valores. No solamente vivirlos cada uno, que por supuesto que es muy importante y es el primer paso, sino hacer de esos valores políticas públicas, ¿no? Rescatar lo que es vivir con honestidad, lo que es descubrir que el otro es mi hermano, lo que significa ser constructores de paz, lo que significa el perdón y dar otra oportunidad, lo que significa respetar la diversidad. Me parece que hay un montón de actitudes y de valores que le faltan a nuestra sociedad, que cada uno tiene que aprender a vivir, pero que después los tenemos que vivir todos juntos. Hablando también de vuelta de la vida sacerdotal, ¿no? De la vida consagrada, ¿qué le podría decir a un joven que está dispuesto o está en progreso de entrar a esa vida? ¿Qué mensaje le podría dar? Lo primero me parece que tenemos que aprender es hacer silencio en el corazón para escuchar la voz de Dios. Yo creo que Dios nos sigue hablando. El tema es que vivimos con tanto ruido, vivimos todo el tiempo estimulados por las imágenes, por el celular, por la música, y me parece que a veces hay que aprender a hacer un cachito de silencio para que Dios hable. Y habla en lo profundo del corazón. Y yo creo que Jesús llama a seguirlo, y llama a ser felices, y llama a vivir la alegría de anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces yo lo que le diría a alguien que se está planteando la vocación es: animate, hermano. Es una vocación hermosa
que te aseguro que te abre un mundo de posibilidades, de entrega, de desafíos. Yo siempre repito una frase que estaba en una estampita cuando entré al seminario, me la regalaron, que dice: caminar hacia Dios es abandonar seguridades y arriesgarse a lo sorpresivo. Y creo que a veces hay que animarse a arriesgarse, a jugarse todo por el todo, ¿no? En definitiva, cada uno de nosotros en esta vida tiene que poner toda la garra y construir sueños. Entonces, lo peor que pueden hacer los pibes es, como yo digo, jubilarse antes de tiempo, ser viejos prematuros, ¿no? Pibes que no tienen ganas, no tienen ideales, no tienen entusiasmo, todos les da lo mismo. La otra vez estuve con una piba de la edad de ustedes y le digo: ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Y me miró y con cara de nada me dijo: dormir. Estamos en el horno. Dije: sí, esta piba, dormir. ¿Eso es lo que más te gusta en la vida, hermana? O sea, yo siento que me puede decir eso alguien que tenga 85 años. ¿Sí? Aunque vuelvo a insistir, creo que el ser joven y el tener ideales no es un tema de edad. Hay gente vieja, gente grande. Fíjense el Papa, que estaba con la carrocería muy mal, en silla de ruedas y todo, y sin embargo el Papa seguía hablando de ideales, de sueños, de cambio, de reforma. O sea, tenía un joven adentro de un viejo. En cambio, a veces hay jóvenes de la edad de ustedes que vos te das cuenta que son como viejos. No tienen ganas de nada, a todos les da lo mismo, no sueñan. Digo, a mí me da miedo esos jóvenes. Sí, y esto sumado a la falta de conciencia social que capaz venimos hablando en todo el programa, también genera un producto que es bastante preocupante. Es una preocupación difícil. A mí personalmente me preocupa encontrarme con jóvenes sin ideales, con jóvenes que todo les da lo mismo, con jóvenes que no hacen nada por nadie. Bueno, con esto que les digo, jubilados antes de tiempo, que si fuera por ellos vivirían tirados en una cama. Se les va a pasar la vida por encima, ¿no? Y no van a ser felices. No van a ser felices. Podrán tener una vida relativamente tranquila, pero va a ser más aburrida. Pobrecitos. Teniendo en cuenta la vida de los jóvenes y también teniendo en cuenta que estamos en quinto, que es nuestro último año en la secundaria, cerrando esta etapa, tenemos proyectos de vida y estamos viendo ya hacia un futuro. ¿Qué nos podría decir, qué consejo, qué mensaje o lo que le parezca que nos podría decir a nosotros que estamos en busca de ese proyecto de vida, con miedos, dudas? Bueno, lo primero que les diría es que están viviendo una etapa maravillosa de la vida, maravillosa, hermosa, 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 hermosa. Es una etapa hermosa, donde uno mira la vida como si fuera un embudo, ¿viste? Un embudo, mirás para así, crees que se abren todas las posibilidades. Sí. Bueno, está buenísimo. Lo segundo es, tengan proyecto, porque justamente lo que te hace joven es tener proyectos, lo que te hace joven es seguir mirando el futuro con esperanza, lo que te hace joven es que te pones en marcha y tenés ganas de hacer algo. Lo que no te puede ganar es, como digo yo, la pachorra del alma. Es como diciendo: ya está, y andás de brazos caídos. Me parece que tener proyectos es otra cosa hermosa. Y tendrán un proyecto y de repente se juegan por ese proyecto y quizá después se van dando cuenta que no es. Bueno, hay tiempo de cambiar. No tengan miedo a equivocarse. Todos en la vida nos equivocamos. No se dejen exigir por un perfeccionismo que después no nos lleva a nada. Y lo tercero es algo del Papa Francisco. A los jóvenes siempre les dijo lo mismo: sueñen, sueñen en grande, no se queden en vuelos rastreros, no se queden en el chiquitaje. Bueno, no se queden en tonterías, no se queden en cosas pequeñas. A mí me gusta pensar que los jóvenes adentro tienen como un héroe dormido. Hay que despertar el héroe y se tienen que animar con todo. Cuando yo estaba en la villa, nosotros teníamos un proyecto, que era un proyecto con más de 30 pibes y pibas de música, ¿no? Y armábamos una orquesta. Entonces el profesor, en la primer clase, traía un instrumento que era un violín y decía: ¿qué es esto? Y entonces algunos decían: y una guitarra, un violonchelo, una viola, un violín. Y el profesor decía: perdieron todos. Esto es una caja, decía el profesor. Y el curso va a tratar de que le pongamos a esta caja la música que cada uno de ustedes tiene adentro de su corazón. Si logramos que esa música la pongamos en la caja, esto se va a transformar en un instrumento musical. Bueno, yo creo que cada uno de ustedes adentro tiene una música que es única. La idea es que en la vida
en esos proyectos que vos decías, puedan desplegar esa música. Que ojalá lo logren. Me parece que eso es lo mejor, ¿no? Y lo otro es, nada puede nadie solo en la vida. Siempre tengan me parecería como la idea de que tengo que pedir ayuda. Siempre, siempre, siempre. Especialmente en los momentos más jodidos, más difíciles, que seguramente les van a tocar, porque la vida tiene un montón de cosas lindas y un montón de cosas difíciles. Bueno, esos momentos difíciles no se queden solos. Siempre sean capaces de pedir ayuda. Un poco esa humildad de la que hablamos al principio, ¿no? Del mismo modo que seguramente alguien se te acerque y te pide ayuda a vos. Así que es dar y recibir. Me parece que eso es importante. Es saber que el otro puede estar para vos y vos estar también para el otro. Exacto, eso también. Mencionabas que el Papa Francisco hacía mucho eje también en no quedarse en las cosas pequeñas, en no distraerse con boludeces, dicho mal y pronto. ¿Crees que capaz se refería a lo económico? Porque hay mucha gente que capaz elige una carrera profesional por un tema económico y cree que eso le va a dar la felicidad. ¿Usted es creyente de que capaz los sueños o la vocación de uno hay que animárseles? Siempre hay que ir, obviamente con conciencia, ¿no? Pero hay que jugarse a eso y esa es la manera como de encontrar la felicidad, ¿no? Sí, a ver, el Papa cuando lo decía, lo que incentivaba que a los jóvenes era que tuvieran proyectos, ¿no? Proyectos grandes. Lógicamente, uno cuando piensa un proyecto, a veces piensa también en el dinero. El problema es si en el proyecto, en mi escala de valores, el dinero está primero. Bueno, sabe dos cosas. Primero, que el dinero no es la felicidad, que te puede resolver algunos problemas, pero nada más. Y segundo, como decía mi abuela, no hay ninguna empresa fúnebre que tenga camión de mudanza. Así que el día que te mueras te vas así pelado como llegaste. Con lo cual todo lo que supuestamente te daba felicidad se queda en esta tierra, ¿no? Creo que tenemos que aprender a tener una relación sana con la guita, una relación sana con el dinero. El problema es que en nuestras sociedades empezó a ocupar un lugar demasiado central, casi que hemos endiosado el dinero. ¿Sí? Y acá no es cuestión de hablar en contra del dinero, al contrario, lo necesitamos y justamente para uno de los grandes conflictos y problemas en nuestra sociedad es la crisis económica. El tema es cuando justamente ponemos ahí el acento, que ahí está mi felicidad. Y yo les aseguro, he conocido gente que la vida le permitió tener muchos recursos económicos, pero hubo algo que no pudo comprar. No pudo comprar amor, no pudo comprar amigos, no pudo comprar perdón, no pudo comprar paz, no pudo comprar salud. Y en ese sentido creo que la pandemia de COVID-19 fue una buena maestra. La pandemia nos enseñó como maestra que hay cosas en la vida que no tienen precio. Sí, hay momentos en la vida que estamos todos iguales. Y bueno, pienso, ¿no? Hay abrazos que no pudimos dar durante la pandemia, hay seres queridos a los que no pudimos despedir, hay gente a la que no pudimos ver mucho tiempo y aunque hubiéramos pagado toda la plata del mundo, no lo podíamos hacer. Entonces creo que también la pandemia nos enseñó que podrás tener mucha guita, pero eso no te compra la felicidad. ¿Y crees que el exceso de dinero, si bien tendríamos que aclarar que ningún exceso es bueno, que el exceso de dinero puede corromper a la gente, puede incentivar a la gente a no tener humildad, a no pensar en el otro? Puede ser una posibilidad para que te la creas, eso por supuesto. Creo que tenemos que cuidarnos mucho del pecado de la indiferencia, ¿no? Esto justamente es el evangelio de este fin de semana. El creer que tengo todo y no necesito de nada ni de nadie. Igual, a mí me gusta siempre resaltar que a veces pensamos, que los que tienen un vínculo enfermo con la guita y los corruptos son los que tienen mucha plata. Yo siempre digo, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, lo dice el Evangelio. El que no es fiel en lo poco tampoco es fiel en lo mucho. ¿Qué quiero decir? A veces hay gente que ha sido muy corrupta porque tuvo mucha guita y por eso hizo lo que hizo con la plata. Pero a veces nosotros con pequeñas cosas también podemos ser un poco corruptos. Ustedes no se acordarán, pero en una época había unas monedas de 50 centavos, había muchas monedas falsas de 50 centavos. Nadie las tiraba a la basura. Todo lo que tratábamos de hacer era meterlas entre otras y dárselas al kiosquero. Y lo mismo hacemos con un billete falso. Todos éramos un poco chantas. Sí, somos un poquito. Por eso digo, quizá no tuvimos oportunidad de ser más deshonestos porque no tuvimos más guita. Pero con lo poquito que teníamos muchas veces hicimos trampas, ¿no? Entonces, a veces hay que ser... A ver, no digo que ustedes lo hagan, pero el copiarse, el famoso machete en clase, ¿y no es un poco ser deshonesto en un examen? Sí.
Y qué sé yo, ¿viste? Por eso digo, es mejor revisarse a uno mismo en esas cosas. Bueno, muy bien, Jorge. Normalmente cerramos nosotros el programa, Sí. pero nos gustaría que, para cerrar el programa, que dejes algún mensaje y una bendición para nuestra comunidad de las Nieves, aunque sea cortito. Pensaba compartirles unas palabras del Papa Francisco, que se las dirigió justamente a los jóvenes y me parece que están muy buenas. Y yo me hago eco de esas palabras, si les parece. Sí, por supuesto. Esperen que las encuentro, acá está. El Papa escribió un documento a los jóvenes muy bueno que se llama Cristo Vive, que es un documento hermoso que lo escribió en el año 2019. Y en una parte dice esto que me parece que a todos los pibes les viene bien. Dice, vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las palabras que quiero dirigirles a cada uno de los jóvenes son: Jesús vive y te quiere vivo. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está Jesús resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, por los rencores, por los miedos, por las dudas o los fracasos, Jesús estará allí para devolverte siempre la fuerza y la esperanza. Creo que está bueno que cada uno de ustedes sienta que Jesús es tu amigo, que como dijiste se abre una etapa maravillosa en la vida de ustedes, que será cuestión de vivirla siempre con proyectos, siempre con entusiasmo, siempre con sueños, como les dije, sin miedo a equivocarse, pero que nunca se sientan solos, que sepan que cuentan con su familia, con sus amigos, pero que también cuentan con un Jesús que lo que más quiere es que sean felices. Así que ojalá puedan ser verdaderamente felices cumpliendo sus sueños. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras y por tenernos, por acompañarnos, más que nada. Gracias. Bueno, esto fue el programa de hoy. Nos vemos en la próxima.